¿Eres un soñador? ¿O haces tu sueño realidad? Pues amigos, uno de los capítulos que puede marcar una diferencia en que tus sueños se hagan realidad. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Un Café con Lili y Marga. Margui, qué gusto saludarte. ¡Lili! Bienvenidos a un programa más de Un Café con Lili y Marga. Margui, saludos hasta Suiza. ¡Lili! Saludos a México, a por el 11. Bienvenida a un capítulo más. La verdad es que ha sido una súper experiencia. Hemos tenido comentarios súper positivos de la gente. Recordarles a nuestros amigos que estos programas están hechos para ustedes. Sigan comentando, sigan compartiendo y ojalá que esto lo puedan aplicar en la vida, sobre todo en tiempos tan difíciles como el de hoy. Y el capítulo de hoy, ¿eres un soñador o eres un doer? Potente, ¿eh? Ese título. Potente además porque yo creo que a muchos, yo creía que la gran mayoría, durante este periodo de pandemia, sí que también lo dije en Instagram muy claro, nos han regalado tiempo, ¿no? Que es lo que casi todos normalmente pues nos falta y nos quejamos que no hacemos cosas porque no tenemos tiempo. Entonces, para mí este periodo ha sido muy clave para darnos cuenta de ese tiempo ganado, porque sí que nos han regalado tiempo a muchos, cómo lo has utilizado. Y eso es lo que yo creo Claro. que hace la diferencia, en usar cuando tienes Importantísimo. oportunidades, utilizarlas o no. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es un momento en el que hay que reflexionar si en todo este tiempo estás matando el tiempo, estás invirtiendo el tiempo y cómo vamos a usar estos aprendizajes y este tiempo que hemos estado poniendo en práctica para el futuro, ¿no? Yo creo que como tú y yo hemos comentado, para ser un doer hay que ser primero un soñador y toda meta inicia por un sueño. Y recordarles a nuestros amigos que siempre hay una meta, que es un qué, siempre hay un por qué, que es importantísimo, un cómo y tener una línea del tiempo y un por qué, ¿no? Increíble. Y súper potente el título que tú has usado de soñadores versus doers, ¿no? Pero también justo lo que tú has dicho, o sea, al final la diferencia, eh, yo creo que es más, hay soñadores y luego hay gente que transforma o lucha por su sueño y ahí es donde está la diferencia, o sea, está muy bien ser soñador, es magnífico, yo creo, hagas o no hagas, eso ya en la conciencia de cada uno y a lo que quieras llegar, pero el clic diferente es la gente que de verdad dice, vale, este es mi sueño y voy a por él, ¿no? Y Y creo que este programa es un ejemplo de eso, ¿no, Margui? Porque tú y yo platicando, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, aquí estamos haciendo y este programa pues es en parte el resultado de ese tiempo regalado que la sí, pandemia sí. tan lamentable Aparte, nos está dando. justo que lo has dicho, me gusta mucho porque a veces parece que para hacer cosas, o yo he sido muy así muchas veces, necesitas que para llevar ese sueño a la realidad necesitas tenerlo súper estructurado y que funcione y ultra planificado y a veces tanto te lleva como a ralentizar cosas o no hacerlas, ¿no? Y este ha sido un poco pues el lema de Go for It, o sea, hemos querido hacer esto, lo hacemos y vamos viendo, ¿no? Pero lo hacemos. Y ya yo creo que también se puede ver que nosotras mismas durante los capítulos hemos cambiado algunas cosillas, hemos mejorado Claro, porque hemos empezado claro. y vas evolucionando. Y luego me viene muy a la cabeza el tema que tratamos en uno de los capítulos, que era el tema del fracaso, ¿no? Y por qué Exacto. yo vuelvo otra vez un poquillo a reafirmarme en esa idea de que creo que no fracasamos, porque no sabemos el resultado global que va a tener esto, pero lo hemos hecho con una intención de compartir, de si a alguien le sirve, de experimentar, de probar, de hacer y de hacer algo que estamos disfrutando. Entonces, para mí ya no hay fracaso. Hemos hecho lo que nos propusimos cuando nos conocimos, que fue precioso el decir, oye, pues estos cafés tan interesantes que estamos teniendo, ¿cómo podemos compartirlos con el resto del mundo para quien le sirva? Y ya no es un Completamente. fracaso, salga lo que salga, creo que hemos hecho lo que nos propusimos. Y como tu filosofía del fracaso es, ¿no? O sea,
no existe el fracaso en realidad, existen los resultados no esperados, pero el que no arriesga no gana, y para llegar a una meta hay que ser arriesgados y hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que esto se relaciona muchísimo con ese tiempo regalado y este tiempo de ahorita que tenemos, cómo lo estamos usando, pero además cómo se relaciona con nuestras metas a corto, a mediano y a largo plazo, porque creo que los planes de todos nosotros cambiaron, aquí y en Sí. Suiza. Sí, pues yo creo que justo lo que tú has dicho, porque yo no sé, yo tengo como dos, a lo mejor dos, si dijéramos dos ideas en las que se podría haber utilizado este tiempo, ¿no? Que es decir, bueno, una, te regalan tiempo, entonces a lo mejor decides pues descubrir nuevas cosas, explorar porque no tienes claro cuáles son tus objetivos o dónde va a ser, que también es perfectamente precioso. Seguro que hay gente que ha descubierto hobbies, pasiones, se ha enganchado a no sé qué, ha mejorado no sé cuánto, todo. Pero en el caso de las personas como creo que somos tú y yo, que tenemos bastante claros los objetivos a corto y medio largo, sí que nos han regalado ese tiempo para invertirlo en hacer acciones o en dar pasos que nos van encaminando a esos medios y largos objetivos, ¿no? Y ese ha sido mi segundo caso, porque es verdad que como tú bien sabes y como has dicho en muchos capítulos, normalmente mi vida diaria va bastante va al minuto, ¿no? Claro. Y no tengo tanto tiempo como me gustaría a veces para el resto de mis negocios, de proyectos personales y todo. Entonces esto ha sido como, wow, ya solo no tener que gastar tiempo en transporte, en ciertas cosas, he sacado horas a mi día y creo que las cosas que he hecho van en camino a lo que tengo a medio y a largo. Y si me preguntas justo, pues particular en lo que yo trabajo, son tres áreas que a mí la verdad me fascinan y uno es siempre el crecimiento personal, en concreto en este caso para mí ha sido trabajar más en mi comunicación, con equipos, con todo. El segundo es la bolsa, porque también me apasiona. Y el tercero, algo que no había tocado mucho, pero se denomina ultraproductividad y también bastante interesante. Entonces a mí esas cosillas sí que van encaminadas a lo que pretendo. Fíjate que me parece interesantísimo que ahorita tocas que, o sea, una persona tan preparada con un degree como el que tienes, con una competencia como la que tienes y que aún así sigues invirtiendo tiempo y ver cómo puedes mejorar. En mi caso también he invertido el tiempo, se puede ir entrenando, pero creo que he entrenado de manera diferente porque a lo mejor siempre tengo que estar entrenando marchas forzadas dentro de la alberca y fuera de la alberca, y ahora, como tú lo has visto, ¿no? En las historias del Instagram, estoy enfocada en crear músculo, en a lo mejor checar cuestiones técnicas que siempre he querido cambiar y que siempre digo, no tengo tiempo, tenemos que tener el resultado, y ahorita puedo invertir ese tiempo. Y yo creo que una cosa que le puede servir muchísimo a la gente que nos está viendo es recordarles que aunque los planes cambian, o la manera, el cómo puede cambiar, porque es el timeline, ¿no? Que llevábamos, el qué, el por qué y el con quién, creo Sí, que tiene que ser suficientemente fuerte para que la meta en sí sea sustentable y llegue claro. una pandemia y la meta sigue ahí, y llegue lo que llegue y la meta sigue ahí, Sí. y que no nos rindamos a pesar de que las condiciones son difíciles, las condiciones Pues a cambian, ver, es que que precisamente la en tu meta sigue ahí. caso, perdón, pero precisamente en tu caso para mí ha sido un ejemplo claro de lo que has dicho también en otros capítulos, adaptabilidad y flexibilidad, pero perfectamente claro de cada paso que estás dando te pone en línea con tu objetivo final. O sea, si veis los stories de Lili en Instagram, hay unos que son además que o sea, es para partirte, que está con una rueda, pues es de tractor, ¿no? O de camión, porque por ese tamaño digo, joder, ahí con una cuerda tirando en medio de la calle y para una furgoneta detrás y se ve la cara de un hombre como así asomado y dices, oye, pues no es el mismo entrenamiento que en piscina, pero eso te está llevando a tu objetivo final. Y primero, te has adaptado, pero segundo, todo lo que estás haciendo con este tiempo en el que te han limitado otras cosas va encaminado también a ese objetivo. O sea, no has tomado la decisión fácil de decir, ah, bueno, como ya no tengo el super gimnasio, como no tengo la super piscina, pues me quedo en casa. Es no, oye, cada paso que dé de mi día, tanto descansar, cuidarte, lo que sea, es eso. Pero bueno, Y seguro sabes tienes qué, algún ejemplo chulísimo también en eso, en constancia y... exacto, yo quería ligarlo justo a ese tema, a la constancia, porque a pesar de que a lo mejor
no es el plan como lo habíamos pensado en nuestra cabeza, el seguir y tomar lo mejor con la mejor actitud de la situación, creo que es lo que va a marcar la diferencia entre los que se van a quedar en soñadores y los que van a partir a ser doers, ¿no? El amigo del amigo del amigo, por decirte un ejemplo, me manda un mensaje ayer, me dice, Lili tenía una beca lista en la NCAA, pero con esto, pues obviamente la temporada de natación se canceló, muchas universidades están reclutando, están cambiando sus planes y pues mi amigo está triste, está apachurrado, no sabe, no tiene fuerzas, no siente fuerzas para seguir. Y la verdad es que cuando yo lo relaciono conmigo es, no te rindas, ¿no? Esa ha sido una de nuestras reglas, el que nadie te diga que no puedes y él sigue. Creo que esa consistencia es la clave entre lo que quieres hacer y hacerlo. Sí. Entonces, yo lo que les diría a todos nuestros amigos que nos están viendo, que a lo mejor sus planes cambiaron, que están apachurrados, que sienten que ya no va a ser lo mismo, es, ya no va a ser lo mismo. Eso es un hecho. Ya no es lo mismo, puede ser mejor. ¿Cómo vamos a usar este tiempo para hacerlo mejor, para sacar un mejor provecho de lo que está pasando? ¿Y qué estamos haciendo hoy para que nuestras metas que teníamos ayer no sean las que queríamos, sino que sean mejores? Tenemos tiempo extra y No. creo que los que lo aprovechen en este momento van a ver los resultados en el futuro. Pues a ver, van a ser los que lleven ventaja, seguro, porque hay gente que en todo momento cuando ve una oportunidad, y hay muchos casos que esto puede ser una oportunidad, la aprovecha. Y justo lo que tú has dicho, ahí es donde vas a tener la ventaja. También es verdad, me ha encantado la palabra, lo de apachurrado, que no, esa no la tenemos en España, pero yo digo que pues te han dado, supongo que equivale como a dar un golpe y que es perfectamente entendible, ¿eh? Que ese chico se No, siente como, y que cualquiera que nos haya pasado, porque yo de nuevo me considero súper afortunada en cómo de momento me ha pasado esta pandemia, de momento cruzo dedos, nadie cercano está mal, todo. Entonces, oye, el que lo haya pasado mal, le hayan cambiado los planes brutales, se les hayan caído los negocios, es lícito y es justo y es sano sentirte que te han dado ese golpe y asimilarlo, pero justo lo que te has dicho, ¿cómo te levantas una vez que ya has asimilado eso o si te quedas apachurrado? Es lo que para mí también hace mucho la diferencia. Entonces no te quedes y, apachurrado y si es tu claro, sueño, genial, llora, ha sido un cambio, recalcula, pero pide ayuda y siga por ello, porque al final, pues bueno, todo tendrá que volver un poquito a lo que era y ahí está, si tenías probabilidades tienes que tenerlas ahora también, ¿no? y creo que esto se liga un poquito, Margie, a 3 capítulos que hemos hablado, vulnerabilidad, fuerza mental y tu rutina, ¿no? Porque también Sí. mantener una rutina en este momento es importante, aceptar una vulnerabilidad es importante y tener una fuerza mental para salir es importante. Entonces, Sí. si ustedes quieren saber un poquito más del tema, también les vamos a dejar el link de esos 3 capítulos aquí abajo. Sí, igualmente, y otra cosa que tú siempre haces hincapié, yo también dentro de eso, de quién te rodees, porque yo creo que ahora mismo, en ese momentos en los que ha habido gente que el golpe y el batacazo ha sido muy fuerte y va a ser muy fuerte, y a veces es perfectamente sano pedir ayuda a tu círculo fuerte, como dijiste tú, bien explicado tu telaraña, y si tú estás un poco bloqueado, no sabes cómo seguir o todo, oye, asimílalo, pero pide ayuda y di, oye, todavía quiero conseguir esto que puede. Y la gente, yo creo que además son tiempos que la gente intenta ayudar. Entonces, rodéate y ahí es donde también hace la diferencia el no estar solo o el haber a través de tu vida, haberte creado un círculo muy fuerte que en casos así los que esté abajo te apoye, ¿no? Y te ayude a volver a subir. Pues creo que este ha sido uno de mis episodios favoritos porque es algo muy real, es algo muy humano. Quedarte a medias a todos nos ha pasado, pero creo que de hoy podemos elegir regresar a una vida normal o qué vas a hacer con tu nueva vida. El día que salgamos a la calle va a ser una vida completamente diferente, pero no solo eso, sino no esperar a que salgamos en la calle. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy, de este momento, de ahorita que estamos viendo este video? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué vas a hacer para hacerla mejor? Porque hay que recordar, y lo hemos hablado, la actitud está dentro de tu control y cómo usas tu tiempo, usarlo sabiamente, creo que va a marcar nuestro futuro.
Justo, yo un poco para hacer el recap diría justo 2 puntos, que es uno, cómo utilizas y cómo planificas tu tiempo y cómo le sacas ese máximo partido. Y solo creo que le puedes sacar ese máximo partido si primero en tiempos duros te dedicas tiempo a ti mismo, a comer bien, a descansar, a estar fresco, a estar en, pues no sé, respiración, mindfulness, tener las cosas claras, porque cuanto más ruido remuevas y tu tiempo sea de calidad en todos los aspectos, mejor lo vas a usar para llegar a esas metas y para salir de ese bache. Entonces, Completamente de acuerdo contigo. Y creo que este café ha sido súper productivo. Ojalá a nuestros amigos les ayude y les ayude a crecer y a utilizar este tiempo para crecer en todos los aspectos. Y ojalá que estos cafés, Margui, también sean una guía práctica para si están de repente, tengo vulnerabilidad. Esperemos que todos estos temas les ayuden a crecer y a salir de esta pandemia lo mejor posible. hashtag vamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lili, hasta la ¡Salud! próxima. Salud. Hasta la próxima. Chao.